Hola a todos, vamos a continuar con el curso de Python. En el vídeo anterior habíamos visto cómo utilizar las estructuras de control y los comparadores lógicos para producir resultados que pudiéramos utilizar como variables de control. Y ahora vamos a ver algún ejemplo más de bucles, de bucle for en este caso, y vamos a empezar a escribir programas con una lógica un poco más compleja de lo que hemos hecho hasta ahora. Como decíamos, esta era la sintaxis de los bucles for. Los bucles for, igual que los bucles while, podemos interrumpirlos. Por ejemplo, si estoy creando aquí este conjunto de números, que no tiene por qué estar ordenado, puedo querer interrumpir cada uno de ellos, pero por ejemplo, si quiero que cuando llegue a 2 el bucle se interrumpa, pues nada más tengo que hacer esta operación de aquí. Otra vez utilizando sentencia break para interrumpir el bucle. Ahí va a comprobar que i es igual a 2 y se va a interrumpir. Y de nuevo, puedo incluir aquí un bloque else y todo lo que introduzca dentro de este bloque se ejecutará siempre y cuando este conjunto que estoy incluyendo al principio del bucle se recorra desde el principio hasta el final. Por ejemplo, el bucle ha llegado hasta el final. En este caso no se va a activar porque estoy incluyendo una sentencia break que se está activando. Algo que no hemos comentado antes es que si, por ejemplo, yo quisiera dejar un bloque aquí sin nada, Python no me va a dejar hacerlo, porque lo que estaba esperando es una línea indentada. Pero si yo no quiero incluir nada, o por ejemplo, simplemente comentar eso, pues tampoco me va a dejar. Lo que se suele hacer en estos casos es incluir la sentencia pass. La sentencia pass no hace absolutamente nada, pero simplemente se pone para que la indentación en Python sea coherente. Aquí lo que estoy haciendo es, aunque i está comprobando si vale 2, no estoy haciendo nada, por lo tanto, la lista se está recorriendo entera y el bucle ha llegado hasta el final. Vamos a ver algunas estructuras de datos un poco más complejas, que luego nos serán muy útiles para construir arrays. Otros tipos de datos. Esto que estábamos utilizando aquí para recorrer un bucle se denominan secuencias. Las secuencias no son más que unos tipos de datos que contienen un conjunto de valores. En Python hay dos tipos básicos de secuencias, las listas y las tuplas. Las tuplas se especifican entre paréntesis y dentro de los paréntesis se incluyen todos los elementos que contiene la tupla. Por ejemplo, 1, 2, 3.0, 4 más 0j y la cadena con el valor 5. Como se puede ver, las tuplas no tienen por qué estar formadas por tipos de datos con el mismo tipo. No tienen por qué ser homogéneos. Más adelante veremos una estructura de datos que sí que tiene que ser homogénea. Una tupla, por aquí. Las listas, en cambio, se parecen mucho a las tuplas, pero se marcan entre corchetes y dentro, de nuevo, se incluyen todos los valores que contiene la tupla. Voy a hacer una tupla con los mismos valores que una lista con los mismos valores que la tupla y a continuación la voy a imprimir. ¿De acuerdo? Si comparamos esta tupla y esta lista, y por cierto, no lo he dicho, pero aquí veremos otro truco de Python. Si yo dejo esta variable sin terminar y presiono la tecla Tab, aparece un menú desplegable con todas las opciones diferentes que tengo de variables definidas anteriormente, nombres importados por Python al iniciar el intérprete, etc. Esto es una característica muy útil y que probablemente utilizaremos mucho. Como decía, si comparo la tupla y la lista, me dice que es falso, no son iguales, porque a pesar de tener el mismo contenido, no son el mismo tipo de datos. Si quiero recorrer, por ejemplo, una de esas tuplas, la tupla, por ejemplo, pues solo tengo que decir for elemento in una tupla. Si imprimo cada uno de los elementos, pues todos ellos se van a imprimir. Las tuplas y las listas tienen varias cosas en común. Por ejemplo, puedo comprobar
si un elemento está incluido dentro de una tupla. Por ejemplo, 1 in una tupla. Me da verdadero. Por ejemplo, bueno, vemos que esto funciona igual en las listas. Y otra de las cosas que tienen en común las listas y las tuplas, que veremos que acabaremos utilizando muy a menudo, es que yo las puedo seccionar o escoger elementos de uno en uno de esas secuencias. Por ejemplo, vamos a recordar, la variable una tupla tenía este conjunto de valores. Si yo incluyo aquí estos corchetes, puedo seccionar esa tupla y escoger los elementos que me interesen. En Python, y esto es muy importante, las indexaciones empiezan en 0, con lo cual el 0 es el primer elemento, el 1 es el segundo, y así hasta el n-1, donde n sería la longitud de la tupla. Si escribo una tupla y 0 entre corchetes, lo que me está tomando es el primer elemento de la tupla. Y si escribo 2, por ejemplo, me estaría cogiendo el tercero. Estos corchetes no tienen nada que ver con si este tipo de datos es una tupla o es una lista. Simplemente tiene que ver con la sintaxis de indexación. Funciona para todo tipo de secuencias. Por ejemplo, si quiero coger el último elemento de la lista, solo tengo que escribir aquí -1. Si pongo un número negativo, va a empezar la indexación desde atrás. Me está cogiendo el último valor. Y otra característica muy importante es que yo puedo coger solo una fracción o una parte de esa secuencia. Por ejemplo, si escribo aquí desde 0 hasta 3, lo que va a hacer Python es coger todos los elementos de esa lista, el primero, el segundo y el tercero, y el último, el que corresponde al último índice, no lo va a tomar. Me está cogiendo el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. Y por último, esta sintaxis es muy importante y la utilizaremos bastante cuando empleemos arrays. Pero una cosa más que hay que tener en cuenta es que las secuencias se pueden anidar. Esto quiere decir que una lista puede contener a su vez otras listas. Por ejemplo, estos corchetes corresponden a la lista anidada en este caso, y cada uno de sus elementos puede ser a su vez una lista. Por ejemplo, el primer elemento puede ser una lista y el segundo elemento otra lista. Aquí tengo 1, 2, y aquí tengo 3 y 4. Si imprimo esto, veo aquí cómo se han anidado las listas. Esto no tiene nada de particular, pero lo utilizaremos mucho cuando creemos arrays de 2 dimensiones. Otra forma de escribir esto sería creando una nueva línea para que la sintaxis sea mucho más clara. Aquí separo el primer elemento de la lista anidada y aquí el segundo. Esto es exactamente igual que lo que he definido antes. Por supuesto, también puedo concatenar las operaciones de indexado. Si yo hago lista anidada 0, estaría cogiendo el primer elemento, que aquí es la lista 1, 2. Y si ahora digo 1, me está cogiendo el segundo elemento del primero. Con lo cual aquí lo que voy a tener es un 2. Esta, como digo, es una sintaxis que utilizaremos mucho para la creación de arrays. Y a continuación vamos a ver cómo podemos definir funciones en Python de tal forma que podamos encapsular una funcionalidad que nosotros queremos en nuestro programa y podamos hacer una división lógica de las partes del mismo. La definición de funciones en Python se hace con la sintaxis def, espacio, nombre de la función, entre paréntesis se escribe una lista de argumentos que quiero que reciba esa función, por ejemplo, x, y con los dos puntos se especifica que voy a empezar un bloque nuevo. Si solo quiero definir una función y que no haga nada, puedo aprovechar otra vez la sentencia pass. Si hago esto, Python no va a emitir ningún resultado, pero yo tengo una función definida y la puedo empezar a usar en cualquier punto de mi programa. En el siguiente vídeo vamos a ver qué es lo que podemos hacer con estas funciones, cómo podemos asignar argumentos y cómo combinarlas entre sí.